Y comenzamos de inmediato junto a Ivo Goich en el Palacio de Gobierno porque el presidente Gabriel Boric se volvió a referir al caso Monsalve, esta vez no para entregar más antecedentes, sino que para solidarizar con la denunciante. Ivo Goich estuvo con él. Cuéntanos, Ivo, cómo fue esta jornada ahí en el Palacio de la Moneda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Una semana ha pasado desde que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dejó su cargo y a la vez también transformó acá el Palacio de la Moneda en el epicentro de la polémica por la forma y el mecanismo, la forma en que el gobierno ha abordado este tema, el cruce de declaraciones, contradicciones, palabras cruzadas también y distintos puntos de vista entre incluso ministros y subsecretarios. Esto ha ido sucediendo y a medida que va avanzando la investigación también hemos visto cómo esto ha ido en aumento. Yo el día de ayer te contaba, Matilde, que al menos se han unificado, por decirlo de alguna forma, los criterios y las salidas, las puestas en escena y las declaraciones de cada uno de los ministros, pero lo que vimos el día de hoy en la actividad del presidente de la República, Gabriel Boric, en la comuna de San Joaquín, es que ya definitivamente y de manera concreta el gobierno le suelta la mano al ex subsecretario Manuel Monsalve, y lo hizo el presidente Gabriel Boric el día de hoy, ya con toda la información que ha circulado, Matilde, durante la última semana, con la exposición del día de ayer en la audiencia de cautela de garantías por parte del fiscal de la Fiscalía Centro Norte, el fiscal jefe Javier Armendáriz, dando cuenta de algunos detalles de las diligencias realizadas y solicitadas por Manuel Monsalve, por entonces jefe también de las policías, a integrantes de la Policía de Investigaciones que incluso llegaron hasta el departamento de la denunciante, de la víctima en este caso. Es por eso que el presidente de la República el día de hoy no dejó espacio a ninguna duda con su declaración. Matilde, recordemos que ha sido complicado y ha sido muy criticado también el presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior Carolina Toá, sobre todo por, yo te decía, la estructura que generó esto. Una vez que habla Manuel Monsalve con el presidente, se le dieron 48 horas para poder ir hasta el Biobío, 48 horas donde siguió siendo subsecretario, luego se le dio la oportunidad de participar de una subcomisión mixta y quizás lo peor de todo, dejar que ocupar el Palacio de la Moneda, un micrófono, un podio formal acá en el Palacio de Gobierno, no solo para informar que iba a renunciar a su cargo, sino para decir que él no había cometido ningún hecho constitutivo de delito y más encima que iba a demostrar su inocencia, algo que ha sido muy, muy criticado también. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República, ya estando del lado, efectivamente, sin ninguna duda, de la víctima? Quiero que pasemos a escuchar, Matilde, porque ha sido la frase del día de la semana en relación a la postura del Ejecutivo frente al caso de Manuel Monsalve. Quiero decirle en particular a las mujeres de nuestro país que nuestro compromiso es garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo. Ivo, es la primera vez que el presidente se expresa así de tajante respecto a la denunciante, ¿no es verdad? Porque en el punto de la semana pasada, esa extensa conferencia de prensa, no se refirió a la víctima, si mal no recuerdo, tú me puedes corregir. Sí, Matilde, de hecho es muy importante el punto que tocas. El presidente ha hablado dos veces en medio de esta crisis. Recordemos el viernes pasado, en ese extenso punto de prensa que duró más de 50 minutos y contestó más de 30 preguntas, y que si lo comparamos, Matilde, con la frase que dejó en su discurso el día de hoy. Hay una frase el viernes que el día de hoy toma relevancia y sería bueno analizarla, que fue que el presidente dijo que una denuncia no implica culpabilidad. Eso lo dijo el pasado día viernes, evidentemente sin manejar toda la información que se ha ido conociendo a raíz de las diligencias solicitadas por Manuel Monsalve. La frase del día de hoy
tan categóricamente a una semana de la salida de Manuel Monsalve y a poco más de una semana de que el presidente tomara conocimiento de la denuncia que pesaba en contra del por entonces subsecretario de Interior. No sé si compartirás conmigo, Matilde, pero hace menos explicable o menos entendible finalmente la decisión que toma el Ejecutivo en ese plazo de 48 horas, teniendo en cuenta el tonelaje de la denuncia y efectivamente lo que se pensaba, de que esta denuncia no implicaba necesariamente culpabilidad. Bueno, probablemente por eso y sin conocer detalles de la denuncia, porque recordemos que oficialmente no hay ninguna versión más que lo que hemos escuchado ya ayer en la audiencia, porque todo lo que ha salido en los medios han sido filtraciones que de hecho están siendo investigadas. Eso por una parte. Ahora, la víctima siempre tiene el derecho de que su versión no sea puesta en duda, ¿no? Porque eso es una revictimización y claramente eso no ayuda en una definición de gobierno feminista. Sí, evidentemente, Matilde, el presidente no contaba con los detalles, el presidente no manejaba la información que se maneja ahora, que se ha ido filtrando, que en distintos medios de comunicación se ha dado a conocer, por parte sobre todo de las diligencias que fueron exigidas por Manuel Monsalve, que incluso llegan hasta el departamento de la víctima, de la denunciante. Lo del día de ayer por parte del fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Javier Armendáriz, Matilde, fue contundente. A ratos parecía que era efectivamente una audiencia de formalización más que una audiencia de cautela y garantías, que era lo que iba a pedir efectivamente la defensa de Manuel Monsalve. Finalmente, en la audiencia del día de ayer quedan explicitados también parte de la investigación que ha realizado hasta ahora la Fiscalía y la Policía de Investigaciones en torno a la figura de Manuel Monsalve, y también justificaba que siga siendo secreta para la defensa finalmente la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Y eso también explica, Matilde, quizás ya con más detalles, y a raíz también, lo de ayer tiene que haber sido algo ya completamente definitivo, y con esto no quiero decir que el presidente no crea en la versión de la víctima, pero probablemente no contaba con los detalles efectivamente, y eso da cuenta, sí, y de la poca información también que se le entregó en un principio, pese a que toda la semana hemos hablado de cuánto es lo que sabía, qué fue lo que le comunicó la ministra Toá y probablemente qué es lo que sabía ella también. Dicen, Matilde, acá fuentes de gobierno, que efectivamente lo que se le comunicó al presidente, a la ministra del Interior sobre las diligencias de la Policía de Investigaciones solamente llegaba hasta la petición de la revisión de cámaras, más no efectivamente de las demás diligencias que se han ido conociendo que solicitó Manuel Monsalve, por la cual también está siendo cuestionado ahora por un uso indebido efectivamente del cargo. Y fíjate que cada vez vamos conociendo formalmente nuevos detalles. Por ejemplo, ayer, luego de esta audiencia, la abogada defensora de la denunciante, María Elena Santibáñez, que tiene amplia experiencia en este tipo de denuncias, ella en una entrevista con Radio Duna decía que la denunciante no le había dicho esto porque estas personas que ahora ella logra hacer el match no se identificaron como funcionarios de la PDI. Ella lo que le señaló fue que sí se le acercaron un par de personas, pero no le dicen que son funcionarios de la PDI. Ahora, ayer la abogada recién estaba tomando la causa, no había tenido una conversación acabada con ella, porque además lo que explicaba en esta entrevista es que la denunciante está bastante mal psicológicamente, está pasándolo verdaderamente mal, por lo que decía ahí precisamente el presidente de este coraje de denunciar a alguien con poder, precisamente es lo que está sintiendo en este momento. Sí, y efectivamente va a seguir siendo así posiblemente, Matilde, porque todos los días vamos a estar hablando de eso. Evidentemente que ella prenda la tele o trate de leer un diario o algo así, va a estar más allá de lo que sucedió efectivamente. Vamos a seguir las noticias en torno a esto porque hay una investigación, se tiene que hacer justicia, se tiene que investigar bien efectivamente qué fue lo que sucedió, pero da cuenta de eso. De hecho, hoy día en el diario La Segunda
que recordemos fue el medio con el que explota esta noticia de manera pública. Nosotros, que conocimos todos nosotros el día jueves pasado, la semana pasada, y que ya se cumple una semana de ese momento, daba detalles de eso mismo también, que indicaba la abogada defensora, que estas personas llegan incluso hasta el departamento, conversan con el conserje efectivamente, y que llevaban una encomienda. O sea, había todo un plan creado para poder acercarse a la víctima, saber en qué situación se encontraba efectivamente, incluso dando un poco más de detalles, que se percatan de que hay algo extraño y bajan familiares, personas que la acompañan a ella en el lugar donde está, a conversar con estos miembros de la Policía de Investigaciones. Y bueno, eso, el sigilo del que se hablaba ayer, con el que había solicitado Manuel Monsalve, que la Policía de Investigaciones se pudiese acercar a los círculos cercanos, se dio francamente en esa declaración, y que, como tú dices, la misma abogada defensora no lo había escuchado y que se lo había reconocido la víctima. Eso, por un lado, es contundente entonces la posición del presidente de la República, Gabriel Boric, quien además, Matilde, el día de hoy salió a respaldar a su comité político, uno que hemos dicho también posiblemente ha quedado resquebrajado luego de la forma en que se toma esto. La responsabilidad ha pesado sobre la ministra del Interior, Carolina Toá, y también sobre el presidente de la República, Gabriel Boric. Ha sido la ministra Toá quien ha salido a contestar la mayor cantidad de preguntas, tratando de explicar cómo se enteraron, qué es lo que sabían, de qué manera el gobierno ha hecho su trabajo, el tema de los sumarios también que se van a llevar adelante, del cual también vamos a estar conversando en breve, pero ha quedado cuestionada su figura, la jefa de gabinete. Y ya se habla efectivamente que prontamente podría existir un cambio, un rebaraje nuevamente en el gobierno, algo que se pensaba desde antes de esta crisis profunda por el tema de las elecciones. Los resultados siempre son un medidor importante para saber cómo seguir adelante con el gobierno, pero también por un deadline, una fecha límite que hay a mediados del mes de noviembre para aquellas figuras políticas que quieran participar de las parlamentarias del año 2025. Hay efectivamente rumores y hay efectivamente ambiente a cambio de gabinete, y todo esto se debería producir, Matilde, posterior a las elecciones de este sábado y este domingo. El presidente blindó a su ministra del Interior, hablando de mi ministra del Interior y de mi comité político, y en lo enfocado que están en el trabajo, pese a las adversidades por las que están pasando en estos momentos a raíz de la situación de Manuel Monsalve. Quiero que pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente el día de hoy en un discurso, aparte de creerle a la víctima, muy político, Matilde, en ese sentido. No hay espacio para la pelea chica, ni nada que no sea trabajar duro por mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Los cambios en Chile solo han podido avanzar cuando las fuerzas democráticas y de progreso actúan con unidad. Y eso es lo que debe prevalecer en este momento. Con mi ministra del Interior, Carolina Toá, con mi comité político, con mi gabinete y con todos mis colaboradores. Ese es y será nuestro único objetivo. Y esperamos contar con la colaboración de toda la sociedad para hacer grande a Chile y a su pueblo. Este discurso, Matilde, que yo te decía, la evidencia que deja que el gobierno ya le suelta la mano definitivamente a Manuel Monsalve, que lo veníamos escuchando hace algunos días atrás en distintas vocerías, de responsabilizar a la persona que efectivamente está siendo cuestionada, está siendo investigada tras una denuncia por abuso sexual y violación en principio, y también por lo que habría solicitado, las diligencias solicitadas a la PDI, que lo podrían sumar en nuevos cargos. La duda que quedaba después de lo que dijo el presidente, si bien es su voz, en la oficial, en la del gobierno, en la voz número uno, es saber si es que estaban todos alineados, y le consultamos el día de hoy al al subsecretario del Interior, Luis Cordero, acerca de esta situación. ¿Qué fue lo que dijo? Es la postura oficial del Ejecutivo, lo expresado por el presidente de la República el día de hoy. Veamos qué dijo Luis Cordero. El presidente de la República ha manifestado una opinión, no solo la personal, sino que una opinión institucional. ¿No es una presión que el presidente de la República sea quien emane una postura al respecto? No, porque yo creo que son dos ámbitos que son completamente distintos. Una es lo que forma parte de la opinión pública y otra cosa es cómo funciona el sistema institucional. Una de las características centrales de que el Ministerio Público sea autónomo y que el Poder Judicial sea un poder del Estado muy independiente tiene que ver con esto, ¿no? En que las decisiones de los casos se resuelven según lo que se debata, se presente como prueba
y se decida en las salas de audiencia. Lo demás creo que me parece que son mensajes que el presidente de la República envía a los chilenos y las chilenas, y que como líder y el jefe de Estado que le corresponde a la función que ejerce, es necesario y conveniente plantear algunas cosas. Matilde, siguen por supuesto sumándose organismos a distintas fases de las investigaciones y de los sumarios que se están desarrollando en contra de la Subsecretaría del Interior y de Manuel Monsalve también. Y hoy por la tarde, con fecha 24 de octubre, el Ministerio del Interior ofició este jueves al Consejo de Defensa del Estado solicitando que evalúe ejercer las acciones que dentro de su competencia le correspondan en el contexto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en el caso de potenciales delitos que haya cometido el ex subsecretario Manuel Monsalve en su calidad de funcionario público. Ahí hay una declaración de la ministra Carolina Toá que dice que desde esta cartera de Estado existe un compromiso irrestricto con la transparencia, independencia y efectividad de la justicia, y por eso han oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que sea este quien pueda evaluar las acciones que correspondan vinculadas al potencial ejercicio indebido de funciones públicas. Esto además se suma a que el día de ayer se solicitó a la Contraloría, Matilde, que se haga cargo de la tramitación del sumario administrativo que va a ordenar que instruyeron la semana pasada, y la próxima pronto deberá pronunciarse el Consejo de Defensa del Estado sobre esta mencionada solicitud tras analizar los antecedentes que reciba del Ministerio Público conforme a las facultades que le entrega su ley orgánica. Esta es información de hoy por la tarde. De hecho, hace pocos minutos salió este comunicado con esta petición por parte del Ministerio del Interior al Consejo de Defensa del Estado, que pueda evaluar efectivamente el uso indebido de las atribuciones que tenía como autoridad Manuel Monsalve. Pasemos al tema sumario, muy corto, Matilde, que también es importante. Muchos han hablado acerca de este sumario, si es que está funcionando, si es que no está funcionando, quién va a quedar a cargo o no. El día de ayer, bien tarde, de hecho nosotros pasadas las 8 de la noche, se nos comunicó que sería finalmente que el gobierno había solicitado a Contraloría que estuviese a cargo del sumario a la Subsecretaría del Interior, precisamente, y la Contraloría abrió este sumario el día de ayer, 23 de octubre, por las denuncias previas que llegaron, no por la petición del gobierno, pero se va a sumar en paralelo esta petición que hace el Ejecutivo, es decir, se van a fusionar las denuncias que habían previamente por la Contraloría y investigar a también esta petición que realiza el gobierno, y de hecho hoy por la mañana llegó hasta el Palacio de la Moneda a notificar el fiscal sumariante, y en paralelo al sumario va la auditoría por la que el lunes ya se había oficiado al Ministerio del Interior, a Carabineros de Chile y también a la Policía de Investigaciones. Así que ya están los distintos sumarios en curso, y será la Contraloría General de la República, por decisión del gobierno, que hasta el día de ayer tenía otra decisión. En un principio, la persona que iba a quedar como una fiscal a cargo de este sumario iba a ser la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, por la cercanía que tenía efectivamente de trabajo y flujo de información y todo eso que es una subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior, con la subsecretaría del Interior, declinó ejercer esta función. Se le pidió a Suinat Chaguán, quien es la subsecretaria de Minería, que lo hiciera posteriormente, pero el gobierno ya, entre medio de todo lo que ha sucedido, dijeron: creo que la mejor decisión es que un órgano externo haga finalmente este cargo de este sumario, así que Contraloría fusiona lo que había antes con la petición del gobierno y serán ellos los encargados. Eso en materia de las investigaciones que se están desarrollando, y por otro lado, efectivamente, las palabras del presidente de la República y lo que ha sido esta semana ha sido materia de debate a nivel político. Hemos visto una oposición que ha sido muy crítica de la forma en que el gobierno ha desarrollado este tema, pero, Matilde, me parece que aún con mucha cautela, me imagino que ya la próxima semana, después de las elecciones, va a ser distinto el tono con que esto se mire, al menos por parte de la oposición. El día de hoy habló la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, una de las líderes de la oposición, y también lo hizo valorando las palabras del presidente, pero también haciéndose cargo de las críticas que han existido en contra del manejo de la ministra del Interior, Carolina Toá, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Quiero que pasemos a escuchar parte del debate que se ha dado. Mejor tarde que nunca, ¿no? Pero pucha que fue tarde. Yo debo señalar que tenía muchas dudas respecto del actuar del fiscal regional Armendáriz. Sin embargo, ayer lo vi, me dio confianza, y espero que así sea en toda su investigación,
porque en realidad los chilenos lo que necesitan es finalmente que se esclarezca todo. Mire, en todos los casos en que personas importantes han participado en algún tipo de delito de acusación, al final, en general, las penas no han sido consideradas por los chilenos como penas de verdad. Y eso tiene que cambiar, porque las personas que tenemos responsabilidad pública tenemos mayor responsabilidad que un ciudadano que no tiene este tipo de cargo. A mi juicio no ha habido un cambio de postura, al contrario. El presidente ha sido transparente y claro desde el primer día y en este caso solamente reafirma su compromiso con que acá no hay ocultamiento, no hay defensas corporativas, sino que al contrario hay una intención primero de que se esclarezcan todos los hechos, porque esta es una denuncia gravísima, y en segundo lugar en proteger, acompañar a la víctima, que creo que es lo que acá corresponde. Ahí, Matilde, parte del debate que se ha dado al interior de los partidos del oficialismo está bien convulsionada esta situación en el Partido Socialista por haber salido de la Subsecretaría del Interior en general, todos los participantes ahí por parte del Frente Amplio, cobrándole responsabilidades a la forma en que la ministra Carolina Toá ha ejecutado esto, en palabras de los mismos dirigentes, en la posición que ha quedado la ministra Antonia Orellana también, la ministra de la Mujer, que ha sido muy crítica de la forma que se ha desarrollado este proceso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay unas elecciones que son en 2 días más, que comienzan el día sábado y el día domingo, y para ese proceso eleccionario te cuento que ya prontamente, el día de hoy, de hecho una hora debe ser más, el presidente de la República, Gabriel Boric, se trasladará hasta la región de Magallanes, el lugar donde él vota. Lo haría en principio el día sábado por la mañana, bien temprano, Matilde, para efectivamente también dar una señal de confianza para este proceso que dura 2 días. Y luego de eso, efectivamente, ya durante el resto del fin de semana, el día domingo sobre todo, tendría su actividad acá en el Palacio de la Moneda esperando los resultados. Nosotros vamos a quedar atentos a eso, efectivamente. También tendría actividades mañana el presidente en la región de Magallanes, vamos a quedar atentos a eso. También al avance de las investigaciones en cuanto al caso de Manuel Monsalve, y también a lo que pueda pasar ya, Matilde, durante los próximos días con el resultado de la elección y cómo eso podría incidir finalmente en que el presidente de la República, Gabriel Boric, tomara una decisión y realizara algún cambio, algún ajuste en su equipo ministerial ya para la recta final de su gobierno. De lo que nos quedó claro de sus palabras fue que dice: mi ministra del Interior, es bastante improbable que esa sea una de las piezas que se muevan. Sí. Mira, como están las cosas, Matilde, yo no me atrevería a decir nada. Muchas veces, haciendo una analogía con el fútbol, cuando los técnicos o cuando los presidentes de los equipos valoran mucho a su técnico, a sus manos derechas, en tiempos difíciles, generalmente terminan saliendo. No estoy diciendo que eso es lo que vaya a pasar, pero está tan convulsionada la situación, Matilde, hay tantas presiones también a nivel político en el mismo oficialismo, que no me atrevería a descartar nada o tener que esperar el resultado del día domingo y ver finalmente el mapa y cómo el presidente pretende enfrentar la última parte de su gobierno. Sin duda que con el correr de los días se van a ir decantando las posiciones, y sobre todo con esta elección mediante, que siempre tensa mucho más el ambiente, nos imaginamos en este momento. Así que vamos a estar atentos, por cierto, y tú ahí tienes el termómetro mucho más afinado. Así que muchísimas gracias, Ivo, por toda esta información. Que tengas buena tarde y seguimos en contacto. Tú nos avisas si hay nuevas informaciones. Nos vemos, Matilde. Muy buenas tardes. Buenas tardes.